en toda esta semana, que me ayude, que me dé sabiduría, que me dé palabra para poder darle sin yo tan siquiera saber qué decirle. Pero gracias a Dios que podemos estar en esta mañana en la casa de Dios. Y por eso que siempre digo, no te quejes, porque tú piensas que tu problema es más grande que el de otro, y no es así. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, desde el martes hemos estado en esta triste circunstancia y todos hemos llorado. El ministerio de intercesión ha sido tremendo, y de día y de noche. Y sinceramente esta es una familia muy bella en Cristo Jesús. Se ha visto la preocupación de todos. El viernes, cuando yo lo anunciaba, lloraban casi todas las que estaban aquí, y predicaba sobre un mensaje, la paz que Cristo da. Y predicaba sobre ese mensaje y he escuchado algunos testimonios, pero hoy vamos a predicar sobre algo diferente. Hay algo importante, iglesia, es que debemos asistir a los cultos, porque en cada culto Dios nos bendice, en cada culto Dios nos habla, y en cada culto Dios trae algo nuevo para su iglesia. Predicábamos sobre la paz que Dios da, que es muy diferente a la paz que el mundo recibe. Y todos los que estuvieron aquí entendieron Se me olvidó la pantalla. que es esa paz en medio de las tinieblas. Que se me olvidó lo que está en la pantalla, decirlo. Bueno, la bienvenida se la damos a Alexandre Cordero. ¿Dónde está Alexandre Cordero? Bienvenido. ¿No eres familia de Robertico? ¿Se parece? ¿Te parece a él? A Roberto, el que toca el bajo aquí, a Janet Cordero. Y bienvenido, esposo de la amiga de Judith. Y también tenemos por aquí a Pastor Jesús Álvarez. Pastor Jesús Álvarez. Un aplauso para el Pastor Jesús Álvarez. Ah, bueno, Alexander Cordero también. Hay dos Alexander Cordero. Porque me dieron la tarjeta también. Qué bueno. El viernes yo hablaba también de que nosotros hasta el final estamos luchando por resurrección. Y antes había más milagros que ahora. Porque antes no había un ultrasonido que te decía ya el corazón no está latiendo. Cuando hay algo, una evidencia tan tajante o tan evidente, a la gente eso le drena la fe a la gente. Porque dice, bueno, si ya el ultrasonido lo está diciendo, y ya los médicos lo están diciendo que saben mucho, y ahí incondicionalmente cualquiera se rinde a la fe. Y entonces yo me acuerdo que en nuestra iglesia allá en Cuba, donde fui copastor, y Aleida quizás lo conozcan, Juan López, ¿te acuerdas de Juan López, un ancianito? Sí, murió alto, él siempre testificaba, resucitó muerto. Estaba en un pueblo llamado Guayabales, obvio el nombre, debe haber muchas guayabas ahí. Y a un sobrino le cayó un trueno, un rayo, y lo mató. Y él estaba ahí de visita, y el hombre a la media hora lo llama. Tú sabes que en Cuba, si ahora no hay ambulancia, en aquel tiempo en el campo menos todavía. Y él llegó y se subió sobre él y empezó a orar, y estuvo ahí como media hora orando, y el hombre resucitó. Porque para Dios ni nada imposible. A lo mejor si llega a estar el médico y el médico le dijo, no, ya, esto no tiene remedio, ya se acaba la fe de todo el mundo. Y es necesario, también un pastor resucitó un muerto, una pastora resucitó al esposo, estaba chapeando, cortando el césped frente a su casa, o detrás, no sé, y un pedacito de alambre se enredó en las astas de la cuchilla de la máquina, de la chapeadora, y le entró directo al corazón, como un proyectil. Y dice que ella estuvo 3 horas o 4 orando por él en el cuarto, antes de llamar al 911. Yo orando por él, y orando, y dice que el hombre resucitó. Hay un libro escrito sobre eso, y el mismo pastor lo escribió, y dice que él estaba entrando a la presencia de Dios cuando de pronto vuelve otra vez para el cuerpo. Dice que él no quería regresar. Y es interesante saber que Dios hace lo que quiere, como Él quiere y donde quiera. Que nunca pierdan la fe, que la fe es nuestro primer y último recurso. Por la fe vivimos los cristianos, por la fe. Dice que
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que tú creas que se haga un milagro, tienes que olvidarte de lo que estás viendo. Amén. Tienes que creer en lo que no se ve. Porque Dios de lo imposible está haciendo cosas diferentes a las que tú estás viendo en la actualidad. Cuando Dios dice que va a hacer alguien con alguien, lo contrario que tú vas a ver al siguiente día es lo que te dijeron que iba a suceder. Va a suceder lo contrario, eso no falla. Y Dios lo permite para que tú te mantengas mirando con los ojos de la fe. Ese es Josué, te entregué a Jericó con sus reyes, con su gente. Y al otro día, ¿qué fue lo que vio Josué? Cuando se levantó en la mañana, Jericó cerrada y bien cerrada, destaca la Biblia. Nadie entraba, nadie salía. Porque cuando Dios va a hacer el milagro, el escenario perfecto es cuando todo está bien difícil. Cuando parece que no hay solución humana. Así que créale a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios premia la fe, así en su divina y soberana voluntad haya estado determinado llevárselo a su presencia, como en este caso Santiago. Y el tema hoy no es sobre la fe, el tema hoy ya no es sobre la paz. Yo creo que Santiago se está gozando de la presencia del Señor y Dios le está dando fortaleza a Mavi. Y aunque como madre al fin llega un momento que llora, pero la fortaleza que Dios le está dando es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy en la iglesia vamos a hablar sobre un tema que Dios trae. Y el tema es el bautismo en agua. Usted dirá, pastor, ya yo me bauticé. Tranquilo. Tranquilo, que Dios siempre trae algo nuevo. Y yo quiero que levante la mano aquí todos los que van a bautizarse en este grupo que viene ahora. Ahí, Eliseo, Lázaro. Aleluya. ¿Quién más quiere bautizarse? Emanuel. ¿Es Emanuel o Emanuel? Emanuel. Ayer yo le decía a la pastora, es Emanuel, y ella decía Emanuel. Así que, ¿quién más quiere bautizarse? Agua, bautizarse en agua. ¿Alguien más quiere bautizar? ¿Todos los demás están bautizados, los que están aquí? Amén. Bueno, si quiere, nosotros podemos... Es un curso. Yo voy a esperar a Chantel. Vas a esperar a Chantel. Ya tú pasaste el curso ya, sin embargo van a volver a pasarlo. Lo que no es correcto es bautizarse 2 veces, pero pasar el curso lo puede pasar las veces que quiera. Bautismo es uno, es un solo espíritu, un solo bautismo. Y ya, aunque haya sido en la Palangana, allá en medio de Guatemala, donde haya, o en Charco, o en Río, ahí ya eso es validez. Pero hoy comienza el curso para ustedes, hoy. Esto es primera vez que lo hago. Así que tomen nota y vamos a hacer un chat para como hicimos con el grupo que se bautizó. Bueno, se bautizó un grupo después de ustedes. Y un chat y le vamos a mandar esta enseñanza. Porque vamos a dar menos tiempo de clase esta vez, pero sí con temas más profundos y contundentes. Y a todos nos va a servir este mensaje, a todos. Y vamos, el tema, ¿cómo es? Pastor Jesús Salva. No. Hoy veo a Patricia lenta hoy para su peso. El bautismo en agua. Y esto es un tema que el Señor me preparó, que lo menos que yo quería era predicar sobre el bautismo en agua. El viernes lo que íbamos era a orar, ya estaba en el programa mensual, orar por la iglesia. Y sin embargo Dios me trajo esta palabra que habla sobre la paz, para hablarle a la iglesia. Y después al final oramos las intercesoras. Pero hoy yo quería seguir ese tema sobre la paz. Es un tema, y la paz de Cristo es muy diferente a la que el mundo espera. El mundo espera una paz llena, lejos de conflictos, separada de presiones, una paz donde tienes todos los recursos materiales, donde todo tu hogar está funcionando bien. Y esa no es la paz que Dios quiere. Dice, la paz que Dios da es una paz muy diferente, una paz completamente, diametralmente opuesta a la paz que el mundo da. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ya cuando dice no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Por algo dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo.
Y también dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, guerra. Porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Quiere decir que hay una guerra aquí entre los no creyentes y los creyentes. Porque cuando uno se convierte a Cristo, uno comienza a militar bajo el ejército de Cristo, pero hay un ejército que Satanás usa, que son los incrédulos, y los usa en contra de los crédulos. Los usa. Pero ese tema, si no viene bien, bueno, puede buscarlo en YouTube cuando Julio lo ponga. Julio no está aquí hoy, tuvieron una situación. Entonces, entrando en la temática de hoy, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Y hay muchas divergencias en cuanto a temas. Y hay en la Biblia temas controversiales. Temas que a veces parecen oscuros para el mundo, pero en realidad, a la luz del Espíritu Santo, todos los temas de la Biblia tienen una concordancia y tienen una solución. El mundo entero está tratando de desvirtualizar o desviar los principios no solamente bíblicos, sino los principios morales. En la actualidad, cualquiera dice, bueno, yo me percibo o yo me autopercibo una mujer y aplaudo de la gente. Y esto se está divulgando en todas las áreas, la pedofilia. Ahora vieron ahí lo que está pasando, que el Dalai Lama, un líder religioso musulmán indio, diciéndole a un niño que le chupara su lengua. Eso es una asquerosidad, lo que se está viviendo en el mundo. Y el libro de Isaías dice que lo que le llaman al mundo, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama mal. Y ya estamos en esos tiempos. Ahora yo digo, un ejemplo que escuché a alguien que sabe mucho de la materia. Ahora yo digo, yo me autopercibo un afroamericano. Soy un afroamericano en el cuerpo de un cubano. Y enseguida la gente, no, tú estás equivocado, tú eres un cubano, tú no eres un afroamericano. Y enseguida la gente contradice porque eso no es una realidad. ¿Entiendes? Entonces yo puedo decirle, bueno, usted es un racista porque usted no me está viendo a mí como yo me estoy autopercibiendo. Y en realidad, si alguien dice, bueno, yo me autopercibo una mujer, soy una mujer en el cuerpo de un hombre, una mujer presa en el cuerpo de un hombre, y enseguida dice, si aunque sea menor de edad, dice, bueno, vamos a cambiar el sexo, vamos a ponerle hormonas, vamos a ponerle ahí un miembro que es inservible. Entonces, ¿por qué una cosa lo pueden aceptar y otra no la pueden aceptar? ¿No saben ustedes que esto es una agenda del enemigo? No, y yo quiero confesarles algo. Yo estuve algún tiempo atrapado en el cuerpo de una mujer. Se lo voy a decir, se lo voy a confesar hoy. 9 meses estuve en el vientre de mi madre. Lo puse en tensión. Caminar para atrás, solamente los cangrejos. El Señor nos libre. La gente dice, ¿qué está pasando? Pastor. No, Dios me libre. Aunque no importa. Lo que éramos y ahora no somos, en Cristo somos nueva criatura. Y qué mejor que una persona que haya sido un drogadicto, que haya sido una prostituta, que haya sido alguien de la calaña más baja en el universo, y que ya después pueda presentarse como un hombre o una mujer renovada por Cristo. Amén. Eso es el mejor testimonio. Amén. Que podemos hablar. Y cada cual hace con su cuerpo lo que quiera. Nosotros no juzgamos a nadie, pero sí hablamos lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted ve que hay tanto auge con algo, es que el ataque está por ahí. ¿Entiendes? Es que el ataque está por ahí. Entonces, el tema de hoy es el bautismo en agua. Y todos estos ejemplos que he puesto es porque el bautismo simboliza un cambio. Roger, disculpa, sorry, de verdad es que ayer, Josefinita, bendiciones, caballero. Yo quiero que sean sinceros. ¿Cuántos han llamado a Josefina en estos días? Ni yo. Es que la gente está atrás. ¿Cuántos quieren a Josefina aquí? ¿Cuántos la aman? Todos la aman, estoy seguro, pero el amor se demuestra. Exacto. Ella me decía, la gente no sabe en la iglesia lo importante que es una llamada para uno. Acuérdense, muchos años con Enerdo, ¿verdad que Enerdo, vaya, es tremendo.
Y Josefina siempre ha sido más callada que Eneldo. A Eneldo, si tú no lo llamabas, te llamaba. Pero Josefina no es así. Y entonces, por favor, llámenla. Llámenla y preocúpense en ese amor que sienten por ella, demuéstrense. Y ella dice que ella está instruyendo a sus hijos y a sus nietos a ir a la iglesia. Su hija se presentó en el otro templo. Sus hijos estaban pasando el curso de bautismo con Urbino y Diana y otro grupo y no llegaron a bautizarse por una situación que tuvieron. Viven en Kendall, después se mudaron para Ponte. Y ellos siempre me dicen, usted es nuestro pastor, y la suegra del hijo de Josefina nos dice, nuestros pastores son ustedes. Y Josefina estaba orando y instruyéndole, y el niño que ni se ha presentado todavía, se motivó a buscar las cosas de Dios por internet. Gloria a Dios. Y mira lo que Dios usó, el niño más pequeñito. ¿Qué edad tiene? Y ahora fueron por primera vez, el domingo pasado, a una iglesia de habla inglés, porque ellos hablan mucho más inglés que... Y allí tenían un sistema de traducción. Cuando Josefina llegó, le dieron un sistema de traducción. Y esto, tenemos que orar, intercesión, tenemos que orar, iglesia, para que eso se establezca, porque nuestro objetivo no es solamente llegar al habla hispana, al mundo hispano, sino también a la lengua inglesa, que es la lengua primaria de este país. Entonces vamos a seguir adelante. Se asustaron cuando yo dije que había estado. Déjense en paz, tranquilo, borra esos documentos. La Biblia dice, Señor nos ampara y nos protege siempre. La Biblia dice en Mateo, capítulo 28, hasta mi esposa lo asusté. No, ella no estaba ahí. Estaba investigando de qué fue. No sé qué habrá dicho. Mateo 28, verso del 16 al 20. El texto bíblico, Mateo 28, verso del 16 al 20. Tengo Branco de sonríe. Lo dijo porque ella no estaba. Aprovechó, se me vio, me vio que salí. Por eso no se concentra uno. Porque el otro día dije, mira que está a tu lado, serio, de verdad que el ambiente estaba la gente casi conmovida y dije, bueno, mira que bueno, no importa lo feo que esté, ya me dijo, lo echaron, Yo soy el portavoz de ellos. Ellos no te lo pueden decir, pero yo sí. De vez en cuando me hace señas y señas, digo, ¿qué será la portañola abierta? No entiendo lo que me está diciendo. Si no, esto, ¿ves? Empiezo. Le mando una esquela, aunque sea, un papelito pequeño diciendo, porque la seña a veces, el queche, no hay una coordinación entre el piso y el queche. Yo creo que entiende la seña. Ahora, el texto bíblico, vamos ya a un serio, ¿verdad? Texto de Mateo 28, de 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Y la esquela, disculpa, la pericopa o el título es La Gran Comisión. Y este texto también viene en los 4 evangelios. En Marcos 16, 14 al 18, en Lucas, el médico, de 24, 36, 49, y Juan 26, 19 y 23. Hoy Julito no está aquí, si no yo lo hubiera pasado para que me traduzca, aquí con Robert. Pero Gillian graba ahí como una grabadora de las de antes, y cuando llega rebobina y pásale lo más esencial a Robert. Aunque yo sé que Robert domina algo. Sí, sí, no. Aquí en la iglesia había una miembro que era americana, Connie, ¿te acuerdas? Ellas están apartadas. Y Connie, ni el esposo aprendió a hablar inglés. Connie tuvo que aprender a hablar Español. y no español, es cubano, porque si no tampoco entiende el esposo. Ay, Dios mío. Sí, verdad. Si no habla el cubano, tampoco entiende el esposo. Y Connie, tú ves que yo estaba hablando y predicando ahí, y ella, amén, amén. Ella entendía más o menos, pero por lo menos decía amén. Ahora dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo de los 4 evangelios, en Mateo 28, del 16 al 20. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Galilea era una sociedad de gente sana, gente campestre. Dice que yo supongo que los que mejores cocinaban en Israel era la gente de Galilea. Es como decir Pinar del Río en Cuba. Es como decir allá en
¿qué lugar? En Colombia, los parsas, la gente, los paisas, la bandeja paisa, yo llevo y pido una bandeja paisa, pero la cambio completamente. Los costeños. Nada más veo el chicharrón y frijoles entonces son gente de negocio, gente de esto, gente atrevida. Hasta el acento es diferente. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Fueron a Galilea, a un monte que ya Cristo le había ordenado. Ya recuerden que Cristo había resucitado. Cristo había resucitado. Y cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron. Fíjate que esto no había sucedido cuando él caminaba con él. Aún no le habían adorado, porque no estaba en su plena divinidad. Y aún así no estaba en su plena divinidad porque no había subido al Padre. Pero algunos dudaban, todavía algunos dudaban. 3 años con él. Lo ven que lo crucifican. Ven la tumba vacía. Porque tú ves la tumba vacía ahora, bueno, con el cabo del tiempo los huesos se calcinaron. Con el cabo del tiempo ya se lo llevaron para otro lugar. No. Era ahí. Recientemente habían sucedido las cosas y la tumba estaba vacía. Incluso la mentira que llamaron a los soldados y le dijeron, mira, para no matarlos ustedes, porque ustedes se quedaron dormidos, porque se llevaron el cuerpo, para no matarlos ustedes. No, sí, yo vi que la piedra se movió y nosotros salimos corriendo. No, bueno, digan que el cuerpo se lo robaron. Y fue la mentira que le hicieron creer a los judíos en aquella época, que el cuerpo se lo habían robado. Pero estos discípulos no, estos discípulos ven cuando Cristo había resucitado. Y ya pasamos la semana, hace poco, la semana de la crucifixión y resurrección de Cristo. Y entonces ellos estaban conscientes de que habían visto a Cristo calmar tempestad, levantar muertos, hacer lo que Él quería aquí en la tierra, pero también lo vieron resucitar, que según 1 Corintios 15 es el fundamento de nuestra fe, decía Pablo. Y así aún dudaban. Diga conmigo, dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque todavía el Espíritu Santo no había hecho la obra perfecta en él. Sí, mira, sin el Espíritu Santo no podemos lograr nada. Sin el Espíritu Santo no podemos aprender nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada en la tierra. Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche bien lo que le dice Cristo, para levantar su ánimo, su fe. Toda potestad. ¿Qué quiere decir toda potestad? Toda autoridad, todo dominio y todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Quiere decir que soy el dueño del universo. Por tanto, yo le dije, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Le estoy diciendo que yo soy la máxima autoridad. Que ya Satanás no tiene autoridad. Cuando resucitó dice que le quitó a Satanás la llave de ¿qué? Del Hades y del infierno. Ahora tú no puedes decir que lo que le pasó a Mavi fue el diablo. No. Dios permite que el diablo lo haga, pero es permitido por quién. Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Y dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces dije, por tanto, ya saben que tengo la autoridad suprema. Ahora, por tanto, vayan a ser discípulos. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones. ¿Algunas naciones? A todas. Sin embargo, cuando Pablo y Silas van a pasar a Asia, a China, a predicar el evangelio, ¿qué le dice Dios? No vayan, miren para atrás. No, sin embargo el evangelio ha llegado a China ahora. Y tú le das una Biblia a un chino y se pone loco de contento. Pero en aquel tiempo Dios no lo permitió. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? ¿A qué naciones? A todas las naciones. Bautizándolos, como dice, bautizándolos en el nombre del Padre, diga Padre. Padre. En el nombre del Hijo, diga Hijo. Hijo. Y del Espíritu Santo, diga Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado.
la palabra de Dios, cuando aquello no estaba escrita, el Nuevo Testamento, pero todo lo que Cristo le había mandado, que dijo, les conviene que yo me vaya y mandaré el Consolador, y Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y he aquí, iglesia, Cristo dice así, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Hasta en las pruebas más difíciles estoy con ustedes. Amén. Hasta en las circunstancias más adversas estoy con ustedes. En los momentos libres, en los momentos tristes, en los momentos alegres, en los momentos de tristeza, en las situaciones, en la pobreza, en la abundancia, estaré con ustedes, dice el Señor. Amén. En todo momento. Y dice sí, al final, amén. Él mismo dice amén. Quiere decir que así es. Hecho está. Ese es el puño. Amén. Ahora, Cristo les ordenó a sus discípulos que fueran ¿a qué? A predicar en todas las naciones las nuevas buenas del Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Buenas nuevas de parte del cielo para la tierra, para los habitantes. En el nombre del Padre, como dice, vayan a predicar y todo el que crea sea bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que da el Señor. ¿Cuál es la fórmula que da el Señor? Bautizar a todo el que se arrepienta, a todo el que crea. ¿Bautizándolo en qué? ¿En el nombre de quién? Dígalo coro. En el nombre de Él, en el nombre de Él y en el nombre de Él, el Espíritu Santo. Es decir, la fórmula de Cristo es predicarle a la vida y bautizarse en el nombre de la Trinidad. Tres personas divinas en un Dios. Pero Pedro, escucha bien, diga, pero Pedro. En el libro de Hechos 2:38 da una fórmula diferente. Diga, Pedro da una fórmula diferente. Y te lo voy a leer, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Por qué? Porque arrepentirse es una de las mejores maneras de reconocer que estabas equivocado y que quieres comenzar una vida nueva. Arrepentidos, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo le dice? Arrepentidos, cada uno de ustedes, Bautícese. cada uno de vosotros. Bautícense. Eso yo lo hice para ver si usted estaba apretando. No, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense. Cada uno de vosotros, ¿qué está mandando? Arrepiéntense y ¿qué? Y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora estamos viendo que Pedro nos manda a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Así que debido a esto hay una confusión sobre este tema del bautismo, a tal grado que hasta sectas se han levantado debido a esta confusión. Los que apoyan este versículo de Pedro han creado una secta o religión llamada solo Jesús. Esta religión bautiza a sus adeptos o sus prosélicos, como dice la Biblia, en el nombre de ¿qué? De Jesús. Y esto lo ha llevado a pensar que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Cristo. Y que esas son solo manifestaciones de Cristo, pero que no existen en realidad, que es solo un Dios llamado Jesús. Así que date cuenta lo delicado que es este tema. Bueno, como ya se han dado cuenta, parece que hay una contradicción o una dicotomía, como teológicamente se puede describir esto, entre Jesús y Pedro. Quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, manda una fórmula y Pedro da una orden diferente. Aparentemente, porque en la Biblia no hay contradicción. Y les voy a mostrar a través de la Escritura que no hay ninguna contradicción. Eso solo es una mala interpretación.
una mala interpretación bíblica, de personas que al no entender las escrituras dan sus propias sentencias y comienzan a sacar textos fuera de contexto. ¿Por qué ustedes creen que existen diferentes religiones? Bueno, puede ser que algunas existan porque simplemente la alabanza en unas más fuerte, en otras no, o en unas hablan en lengua, en otras no, pero hay muchas contradicciones en cuanto a la salvación, en cuanto a la manera de interpretar la Biblia, y por eso se han formado diferentes denominaciones, pero el Dios es uno solo. El Dios es Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces han comenzado a sacar textos del contexto por no tener en cuenta algunas herramientas teológicas como es la hermenéutica y la exégesis. Entonces, al ellos tratar de indagar por sus propios medios, lo que convierte es una eisegesis, no una exégesis. En vez de que hay una I agregada después de la E, eisegesis, que esto significa que el texto que usted está estudiando arroje una conclusión o dé una sentencia que es la que tú quieres que él dé, y buscas la manera y le das la vuelta para que el texto te pueda decir y pueda tener una interpretación acorde a tus opiniones o tus criterios. Pero sin lugar a duda, te lo digo así, están equivocados. La palabra muestra claramente que Dios es un Dios compuesto por tres personas. Escuche bien, Dios es un Dios, un solo Dios hay, pero ese Dios está compuesto por tres personas que piensan igual, que hablan igual, que dicen todo en concordancia. Porque imagínense ustedes, el Padre de tanto poder, de tanto dominio, la gente se imagina al Padre un hombre sentado en un trono con barba blanca. No es así. Te lo digo que cuando llegues a la presencia de Dios te va a dar tremenda sorpresa. Porque dice la Biblia que al Padre nunca nadie lo ha visto. Nadie ha visto al Padre. Entonces es indescriptible por la mente humana. La mente humana es tan pequeña y tan efímera, o mejor dicho, o con tan poco poder, que es imposible que pueda imaginarse al Padre. Es imposible. Entonces, ¿qué hace Dios? A Cristo, que estaba con él sentado ahí, dice que por Cristo es la palabra de Dios, el verbo que se hizo ¿qué? Carne. Y dice que por Cristo y con Cristo y por Cristo se hizo todo lo que existe. Y para Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo es la representación tangible del Padre. Ahora, cuando Cristo va al cielo, dice, le voy a enviar a quién? Al Consolador, que es el Espíritu Santo en medio nuestro. Se le dice la tercera persona de la Trinidad, pero en realidad no hay números en el Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El orden no altera los productos. Todos tienen un poder exclusivo porque es Dios. Entonces la palabra muestra claramente que están compuestos por tres personas. Esto es muy fácil de mostrar. Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza, dice que el Espíritu Santo desciende como. Fíjate bien que no dice el Espíritu Santo se convierte en paloma. No dice no. Desciende como paloma. Y yo hablaba con un pastor de la Asamblea y dice, es que mi denominación sigue manteniendo a Cristo como una paloma, al Espíritu Santo. Y Cristo no es una paloma. Dice, desciende como paloma. Y de ahí se han agarrado, escuchen bien. Un loco ahí que se llama Apóstol, en Colombia, se ha agarrado para decir que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios en la Trinidad. Por esa simple palabra, paloma. No, lo que, oye, esto es terrible. Acuérdense que Satanás es padre de mentira. Y lo más lindo no es eso, que un loco lo diga, no hay problema, sino cuántos seguidores tiene. Es una blasfemia. Una blasfemia. El Espíritu Santo no es paloma. El Espíritu Santo como paloma quiso visiblemente
mostrarse en aquella época, es decir, en aquel momento. Entonces, se escucha la voz del Padre del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en que tengo mi complacencia. Ahora, ¿de dónde habla el Padre? Del cielo. ¿Quién desciende como paloma? El Espíritu Santo. ¿Y quién está bautizándose en las aguas? Jesucristo. Ahí esa es la manera más tangible que se ve la Trinidad. Está en Mateo 13, 16 al 17. Entonces, ahí se muestra la Trinidad. Ahora, ¿cuál es la forma bautismal correcta? ¿Cuál es la forma bautismal correcta? La forma bautismal correcta fue entregada a un grupo de judíos escogidos por Jesús allá en Caná de Galilea. Y aquí es donde está el problema de interpretación. Cuando Jesús va a ascender al cielo, dice la Biblia que reúne a sus seguidores. Ahora, ¿cuántos eran? ¿Cuántos seguidores eran? 120. Lo dije en español, en cubano. Te lo voy a decir ahora como en español. 120, para que me entiendan mejor. Que eran los que después estaban con él en el aposento alto. 120. No había más. ¿Cuántos eran? 120. 12 discípulos, 12 apóstoles que escogió primero de antemano, más otros que se agregaron mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, y otros que creyeron en él después que había resucitado, antes de subir al cielo. Porque mira lo que dice Hechos 1.3. Hechos 1.3 dice: este es Lucas el médico escribiendo a Teófilo. Por eso es que el evangelio de Lucas fue dirigido a quién? A los griegos, la nación más sabia de aquellos tiempos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. ¿Por quién dio mandamiento Cristo? Por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que puso a Cristo en el vientre de una mujer llamada María? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. Ahora Cristo le da mandamiento a los 120. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Quiere decir que Cristo, antes de ascender al cielo, estuvo 40 días instruyendo a los discípulos en cuanto al reino de Dios. Y en este transcurso les da una orden precisa, y a la que llamamos la Gran Comisión, de ir a predicar a todas las naciones, como le leí al principio en Mateo 28, 16 y 20. Ahora, te voy a leer Mateo 28, 19 nada más. Y les digo: por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Alumnos, seguidores. Por eso es que yo digo, un profesor, un alumno, si de verdad quiere crecer, tiene que tener un solo profesor. Tiene que tener una sola cátedra. ¿Por qué? Porque cada maestro, hay un refrán que dice que tiene su librito. Y hay muchas interpretaciones, pero hay una sola revelación. Entonces, les digo, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así se muestra claramente la fórmula del Señor para el bautismo. Bautizar a todos los que creen en el mundo, ¿en nombre de quién? De la Trinidad. Pero les hago una pregunta: ¿a quién les estaba hablando Jesús en este pasaje? ¿A gentiles o a judíos? O estaban muy atentos escuchando o no entendieron la pregunta.
Los gentiles. Dari, a los judíos. Ahí Jesús estaba hablando a quiénes, a los judíos. Ahí no había ni un solo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. Nosotros. Porque quizás muchos de nosotros seamos descendientes israelíes, pero no somos considerados porque los israelíes, tú tienes que presentarle el árbol genealógico para ellos aceptarte como judío. Tienes que tener pruebas tangibles. Ahora, él está hablando a gente judío. Ahí no había ni un gentil. Por esa razón fue que Cristo les dijo, vayan a todas las naciones. Vayan a todas las naciones. A la mujer samaritana le dijo, vaya a los tuyos. Al hombre endemoniado, garadero, le dijo, vaya y predícale a los tuyos. Si hubieran habido de todas las naciones, Cristo le dijo, vete tú para tal lugar donde vive y predícale a la gente. Vete tú para allá y predique. Y le dijo, vayan y prediquen a todas las naciones. Porque el núcleo que eran judíos. Y él los estaba mandando que de ahí se ramificaran y fueran a todas las naciones. Vayan a todas las naciones que aún no conocen a Dios. Acuérdense que las naciones no conocían a Dios. ¿Quiénes eran los que conocían a Dios verdadero? ¿Quiénes? Los judíos. Las naciones no conocían ni a Cristo, no conocían ni al Padre, ni conocían al Espíritu Santo. Entonces, a ellos que no nos conocen, a ellos que no conocen a Dios, vayan y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie conocía a Dios verdadero. Fuera de la frontera de Israel, nadie conocía a Dios. Nadie conocía a Jehová. Y era necesario que conocieran al Padre, que conocieran al Hijo y conocieran al Espíritu Santo. Pero por otro lado, escuche bien, por otro lado, Pedro, en el capítulo 2 del libro de Hechos, da una orientación diferente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. No les dice del Padre y del Espíritu Santo, le dice de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Le dice, vayan y bauticen en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién? De Cristo. En el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué Pedro dice esto? Porque Pedro no está hablando a los gentiles. Pedro no está, como Cristo le dijo, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro ahora no le está hablando a los gentiles. ¿A quién les está hablando Pedro? A una multitud que se congregó y vieron que el Espíritu Santo visitó a los 120 que estaban en el aposento alto y aprovecha la oportunidad para predicarles el evangelio. Entonces él le dice, arrepentidos cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de ¿quién? De Cristo. De Cristo, y recibiréis el poder y el don del Espíritu Santo. De ahí es donde se agarran, de ese solo texto bíblico, que se agarran una denominación que ellos conozcan, para decir que hay que bautizarse solamente en el nombre de Cristo y que solamente el Espíritu Santo y el Padre son manifestaciones del mismo Cristo y que es un solo Dios y que se llama Cristo. Ahí están sacando textos fuera de contexto para formar un pretexto. ¿Sabe por qué? Porque por un solo texto bíblico tú no puedes armar una doctrina y mucho menos una denominación. Cuando tú no te apoyas en varios textos bíblicos para hacer una doctrina y una denominación, una doctrina se llama herejía y una denominación se llama secta, porque no tiene base bíblica. Pedro está hablando a gentiles. A gentiles. Pedro está hablando a gentiles. Está hablando a quién? A judíos que habían matado a quién? A Jesús. Y que ellos dijeron, cuando Pilato dijo, yo no soy culpable de la muerte de este inocente, ellos dijeron, nosotros nos hacemos responsables. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué dijeron ellos? Que la culpa, la maldición
por haber matado a Cristo, cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y esto indica que tanto gentiles como judíos, cuando aceptan a Cristo, son libres, exonerados de esa maldición. Y entonces la sangre de Cristo, en vez de volverse para culpabilidad, se convierte en bendición para salvación y vida eterna, cuando aceptamos a Cristo. Entonces, ellos no creyeron en Cristo, ellos no creyeron en Jesús. Por eso dijeron así, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre sus hijos. Para los que han creído en Él, repito, la sangre nos libera y nos sirve para salvación. Pero los que no, están en rebeldía, en desobediencia, y están todavía como si ellos mismos hubieran crucificado a Cristo. Ahora te voy a leer Mateo 27, del 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, Pilato tratando de evitando de no crucificarlo, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, ¿quiénes respondieron? Todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, a quien tenían que conocer verdaderamente, era ¿quién? A Cristo. Los judíos, a quien Pedro le estaba predicando ahora, a quien tenían que conocer, o a quien tienen que conocer todavía a ellos, ¿es a quién? A Cristo. Es a Cristo. Porque ellos lo habían rechazado. Fíjense que si lo rechazaron, que lo crucificaron. En este caso, Pedro no tiene que hablarle del Padre, porque ellos conocían al Padre. ¿Cómo conocían al Padre ellos? A través de la Torá, a través del Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Yo sé que un estudio bíblico a veces trae cansancio a aquellos que no están muy relacionados con la Biblia. Pero te voy a decir algo, dice la Biblia, que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Quizás tú parezcas ahí con cara de teléfono ocupado, y ahí en medio luchando contra el sueño, pero Dios está hablando tu espíritu. Ahora, qué bueno sería que hablara tu entendimiento, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, conocían también del Espíritu Santo a través de las promesas del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba en su plenitud, en su ministerio. El Espíritu Santo vino cuando Cristo, en Hechos 2, cuando Cristo fue al Padre, y vino el Espíritu Santo a empoderar a sus discípulos. Pero antes, esporádicamente, usando a uno de los jueces, usando a un patriarca, el Espíritu Santo se apoderaba de una persona para que sea el profeta o la autoridad delegada por Dios en ese tiempo aquí en la tierra. Ahora, también lo conocía por sus promesas. Por ejemplo, Hechos 2:15 al 21. No te voy a leer el capítulo entero, pero te voy a... Dice: porque estos no están ebrios, dijo Pedro. Pedro salió. Entonces, cuando salió allí, dijeron: oye, pero esta gente están ebrios, están hablando en lenguas diferentes, están cayéndose al piso, están saltando, esta gente están ebrios. Entonces Pedro le dijo: no, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No sé después si vienen más tarde. Nada. Entonces dice, bueno, ya que la de hoy está un poquito lenta. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esto que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. Y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda aquella carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré
de mi espíritu y profetizarán. Quiere decir que ellos también conocían del Espíritu Santo. Ese mismo día se convirtieron con este mensaje de Pedro 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Dice la Biblia. Hechos 2:41. Entonces Cristo manda a este grupo de judíos a que predicaran el Evangelio a todas las naciones del mundo, y los que creyeron fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. Espera un momento. Mateo 28 al 20. 28-20. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le digo, vayan y hagan, que yo voy a estar con ustedes. En las turbulencias, en las pruebas, cuando los azoten, cuando los metan presos, cuando los maten, yo voy a estar con ustedes. Que les enseñen al Dios Trino, que se manifestó a través de Cristo para traernos salvación y vida eterna. ¿Por qué Pedro cambia la fórmula? Porque Pedro estaba hablando a los gentiles. A los judíos. Pedro estaba hablando a los judíos que no conocían al Padre y al Espíritu Santo, que se manifestaba esporádicamente usando personajes de la antigüedad, como por ejemplo Gedeón. Mira que dice de Gedeón, Jueces 6:34. El Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entró en Gedeón cuando hubo tomado el chofar, cuando hubo tomado la trompeta. Quiere decir que si Gedeón no lo toma el Espíritu Santo, él no puede lograr nada ahí. Ahora mira lo que dice 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo que no era de parte de Jehová. Quiere decir que los judíos estaban relacionados con el Padre y con el Espíritu Santo, que lo conocían a través de la Escritura. Además, en la Biblia hay textos rectores. ¿Qué son textos rectores? Textos principales, textos que comandan, que mandan, que por él se rigen todos los demás textos que tengan concordancia con este mismo tema. En este caso, el bautismo, tanto para los gentiles como para los judíos, que Cristo es el que Cristo mandó. Bautizar en el nombre del Padre, bautizar en el nombre del Hijo y bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no es necesario decirle a los judíos que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Porque ya eso los judíos lo tenían por sentado. Ya eso los judíos lo conocían. Los judíos no iban a decir, te bautizo en el nombre de Jesús solamente, porque ya ellos decían, y el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué? No tenía Pedro que decirlo. La orden que dio Jesús es la orden que era. Ahora Pedro, cuando lo dice así, dice, ¿para qué voy a decirle a ellos si ellos ya conocen al Padre y conocen al Espíritu Santo? Ahora el bautismo es para todos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más que usted acepta a Cristo, escuche bien, nada más que usted acepta a Cristo, eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Mira lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ya somos ¿qué? Cuando aceptamos a Cristo, somos ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora hay una cosa, la promesa, el bautismo en el Espíritu es uno comenzar a buscar de Dios, uno tener relación con Dios y empoderarse del Espíritu Santo. Porque hay cristianos que están sellados por el Espíritu Santo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero están viviendo una vida de derrota aquí en la tierra. Porque no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, porque no creen en los milagros, porque no creen en las sanidades, porque no creen que Cristo habla todavía, porque no creen que en las manifestaciones de que uno siente la presencia de Dios. Entonces tienen el Espíritu, son sellados por el Espíritu, pero no dejan que el Espíritu Santo se manifieste. Hay iglesias que tú llegas
y solamente es una liturgia, un culto donde cantan unos coros, unos himnarios, y que está bien, a mí me gustan mucho los himnarios, recogen una ofrenda, predican una palabra, pero no hay manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó en el día del Pentecostés? Fue algo que la gente dijeron, están borrachos. Eso es empoderarse del Espíritu Santo. Entonces, Romanos 10:9 dice, porque si, Romanos 10:9, ya Pati entró ya, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Una cosa que me llama la atención es en un video que le mandan una hermana de aquí de la iglesia intercesora, y es que Mavi dijo, cuando estaba ahí en ese proceso y todavía no había parido, una noche antes, le dijo a su mamá, y la mamá la grabó sin ella escucharlo, y lo comparto con la iglesia porque sé que nadie lo va a decir, y lo voy a editar ahí. Ella dijo, he tenido tanto amor y tanta pasión de Dios en estos últimos tiempos, y me he sentido tan llena del Espíritu Santo y tanto amor por Dios, que me atreví a decirle a Dios, Señor, yo te amaré solamente de los labios para afuera o de corazón. ¿Esto será emoción o será algo verdadero? Y ahora Dios le está dando la oportunidad de comprobar que no fue del labio para afuera, que fue de corazón. Le dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú le puedes hacer repetir a cualquier persona, diga, acepta a Cristo, acéptalo y di, me arrepiento de mi pecado. Pero dice, y si creyeres en tu corazón, tiene que haber una concordancia. Lo que tú estás diciendo tiene que salir de aquí. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, serás salvo. ¿Cuántas cosas? Entonces tú agarras a alguien por emoción y le dices, a ver, vamos para la iglesia, está pasando un problema, está pasando una situación, mira, repite ahí, acepta a Cristo, y le pone la mano y va a la iglesia, pero el hombre no se entregó genuinamente. El hombre solo lo dijo de palabra, de emoción. Llega el tiempo que el hombre dice, wow, qué bonito está esto, qué bueno está esto, qué paz siento, porque Dios le da la oportunidad a todo el mundo, pero al cabo del tiempo se aparta. Se aparta. Y tú viste que ya cambió su manera de vestir, venía con la Biblia bajo el brazo, pero al cabo del tiempo, y es lo que dice Cristo, la parábola del sembrador, vayan y rieguen la semilla, que algunas van a caer sobre ¿qué? Piedras. Ya él lo está diciendo, él te va a hacer el terreno donde van a caer. Y cuando saque el sol quemará la semilla y no dará fruto, no crecerá. Otras van a ser entre espinos, que cuando lleguen los problemas, que cuando lleguen las situaciones, wow, Cristo, mientras no hay problema, cuando comiencen a llegar los problemas, se apartan. Y otros a la orilla del camino, que vienen los pájaros, papá, se lo comen, está yendo a la iglesia, a que vos tú eres, sí. Se la comen. Pero dice, pero unas van a caer en terreno fértil. Esas que caigan en terreno fértil van a dar 100 por 1. Dale un fuerte aplauso al rey. Díganme, este lado, de aquí a ahí, por si no te pierdas nada. No, porque no graba la escalera. Sí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás que es salvo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Escucha lo que le dice Cristo a ustedes ahora. Mas ustedes no viven, a través de Pablo, según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu, con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Te lo voy a repetir. Mas ustedes no viven según la carne. ¿Cuál es vivir según la carne?
La gente que siempre está disparado como escopetas viejas. Así decía mi mamá. Oye, hoy está disparado como una escopeta vieja. Así debe decir todavía. Hay gente que dice, yo no tengo pelo en la lengua. ¿De dónde salió ese refrán? Yo nunca he visto un pelo en la lengua. Dice que si, aunque hay un pelo en la lengua nada más, no puedes hablar. No, porque tú no me conoces a mí. No, yo pensaba que tú eres cristiano. Yo pensaba que tú eres cristiano. Hay otra cosa que conocer. Si no viven según la carne, los que viven con Cristo, mira, era la pastora lo decía ahorita, hay gente afanada por tanta bobería, simplicidades. Hay otros que están pasando pruebas más duras y siguen perseverando en Cristo y siguen adelante, mirando el galardón, mirando las promesas. Los apóstoles los abofeteaban, los maldecían, andaban como peregrinos, desnudos, descalzos. Y ellos seguían adelante mirando a Cristo, teniendo ciudad a donde volver, no volvían a ella, porque anhelaban una ciudad más excelente, que era la ciudad celestial. Concéntrate en el galardón. Esta vida es pasajera, por larga que sea, es efímera. Para millones y millones y millones y siglos y siglos y siglos de vida eterna. Vamos camino a la salvación, pero disfruta el viaje. Hay gente que tiene una lucha siempre arriba, que tú dices, estamos orando ahí el Espíritu Santo o las obras de la carne que son a través de Satanás. Pleito, envidia, orgías, chisme, todo eso. Pero los frutos del Espíritu son muy diferentes a eso. Mas si vosotros vivís según la carne, si no, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Hay quien dice, oye, fulano se apartó de los caminos de Dios. No, eso, Pedro dijo, ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Los que son regresan. Porque los que son regresan como el hijo pródigo. Y hay cristianos escogidos por Dios que llega el momento que van a probar el mundo y esto, y después se dan cuenta que no hay nada mejor que estar en los brazos del Padre. Nada más que usted se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesucristo fue levantado entre los muertos, usted es colocado en el cuerpo de Cristo. Note bien, usted lo aceptó genuinamente, ya usted es colocado en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Quién lo coloca? El Espíritu Santo. Juan 16 del 8 al 13 dice, Juan 16 del 8 al 13. Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cristo le dijo, y cuando Él venga, convencerá. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Al mundo de pecado. ¿Quién es el único que puede convencer al mundo de pecado? El Espíritu Santo. De justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Cristo. ¿Cuál es el mayor pecado que puede existir en una persona? No creer en Cristo. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Somos justificados porque Cristo mora en nuestro corazón y nos ha puesto en el cuerpo de Cristo y estamos en nuestra condición espiritual sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y haciendo buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En pecado, cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, bueno, hasta que regrese. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora la pregunta que te voy a hacer es, ¿quién está reinando en la actualidad aquí con nosotros en la tierra? Con los cristianos, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. El Espíritu Santo. El diablo no tiene poder contra nosotros.
El diablo tiene poder limitado porque el diablo ya ha sido ¿qué? Ha sido ¿qué? Juzgado. Ya hubo un juicio ahí en la cruz. Cuando Cristo murió, ascendió al infierno. Después pasó al seno de Abraham. Pasó al seno de Abraham para el paraíso. Lo que estaban esperando retrospectivamente en él. ¿Qué le quitó Cristo al diablo? Toda autoridad. Le quitó la llave de ¿qué? Del Hades, del infierno y de la muerte. Quiere decir que al infierno no entra nadie y a la muerte no va nadie sin que Cristo lo autorice. Y no quiero meterme porque yo dije, la iglesia todavía no está preparada para escuchar verdades tan contundentes, pero que van a otro nivel. Déjame, permíteme predicarles sobre esos temas. Permítanme. Y después usted saca su propia conclusión. Yo no soy nadie de llegar y decir, mira, esto es lo que usted tiene que saber. No. Usted a través de la Escritura usted se dará cuenta y del Espíritu Santo se dará cuenta si lo que digo es un error o es una verdad. Pero yo no acepto, te voy a decir una verdad, que después que nosotros hayamos sido redimidos en un mundo perfecto, que el diablo se ha desatado y vengan a engañar a las naciones desde Gog hasta Magog por 1000 años, después que ya Cristo vino, después que somos resucitados, después que pasó. ¿Qué es eso? ¿No le parece a ustedes? ¿No le crea al Espíritu Santo que dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado? ¿Y no le parece que Satanás será suelto por 1000 años antes que Cristo venga por su iglesia? ¿Y no le parece lo que dice la Biblia? Que dice, y se le dio autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? Al anticristo. Para perseguir a los santos. Para blasfemar de las cosas de la tierra y para blasfemar las cosas del cielo. Y perseguir a los santos y matarlos. Porque Dios está llamando a valientes para el reino. Es que la vida cristiana, todos los apóstoles que le hicieron, los mataron. A los 120 que le hicieron, los mataron. Cuando Nerón, ¿dónde se metían? En las catatumbas y los mataban. Los quemaban. Habían sido, como dice el apóstol Pablo, nos hemos convertido en espectáculo del mundo. Ahora, en el juicio final, cuando venga el juicio sobre la tierra, la iglesia ya estará en la boda del Cordero. Nada más que usted entra por la puerta, que es Cristo, porque lo aceptaste genuinamente, ya usted es salvo para siempre. Si tú lo aceptaste de verdad, de corazón, esto no es improvisado. Pablo lo dice, por la presencia Dios ha escogido. Pedro que no se le fue revelado el evangelio de la gracia. Por la presencia, ¿qué quiere decir presencia? Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Por el conocimiento anticipado de Dios. Pero Pablo no lo dice de esta manera. Pero no vamos a entrar en ese. Pablo lo dice, que tiene toda autoridad en el mundo, escogió de toda la masa caída que iba para el infierno, escogió a vasos para honra y a vasos para deshonra. ¿Y quién dirá y atercará contra Dios porque haces esto? ¿Habrá injusticia en Dios? Dios dice, de ninguna manera, dice Pablo, porque Dios dijo, yo endureceré el corazón de Faraón para manifestar mis maravillas. Y no es del que quiera, sino del que Dios quiera. Qué privilegiados somos, que somos llamados hijos de Dios. Los músicos, por favor, de ser llamados hijos de Dios. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será que. ¿Qué dice Cristo? Yo soy la puerta. El que por mí, porque esa puerta entrare, será que
Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Significa que no estamos presos, que las ovejas de este rey son guiadas por este exclusivo pastor llamado Cristo y pueden disfrutar completamente de la libertad que Él nos brinda. Pero la libertad no puede ser ocasión para pecar, porque si no seguiría siendo esclavo del pecado. No te digo que alguien puede caer en un momento determinado, pero ya ese amor que hay dentro de ti no te dejará ya, y como el hijo pródigo regresarás y entrarás otra vez por esa puerta. Mientras estés separado de Cristo, estás expuesto al mundo, estás expuesto a los ataques del enemigo, estás expuesto a la muerte y a la condenación eterna. Pero dice la Biblia que el que ha conocido el evangelio de verdad vuelve a él. Tarde o temprano va a permitir Dios algo que vuelve a él. Eso no falla. Eso no falla. El bautismo no es un requisito para ser salvo. Porque recuerda el malhechor que estaba a la orilla de Cristo, que no pasó un curso, ni había puesto los pies en una iglesia nunca, posiblemente ni en una sinagoga, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se arrepintió de todo corazón. Pero sí es un mandamiento, es una ordenanza para los salvos. El bautismo es un mandamiento y es una ordenanza para los que son salvos. Y mostrarle al diablo y a los demonios que te arrepentiste de tu manera antigua de vivir y que ahora eres una nueva criatura en Cristo, que ya no perteneces a ese mundo, sino que ya eres de Cristo. Si Cristo se bautizó, que era el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Felipe le predica al eunuco que venía en el coche, el eunuco de la reina Candace en Etiopía. Recuerden que en Etiopía conocían algo de Dios, porque la reina de Seba había venido a visitar ¿a quién? A Salomón. Y se quedó impresionada. Y Salomón le mostró al Dios que él creía. Y él venía leyendo el libro de Isaías. Y Dios transporta a Felipe, uno que era mesero, que atendía a los discípulos, después evangelista. Mira lo que Dios hizo con él. Lo transporta espiritualmente. Y llegó y se paró al lado de él. Y le dijo, ¿quiere que te hable sobre ese libro que está leyendo? Le dije, sobre ese a quien se refiere el libro de Isaías, Jesucristo, a quien los judíos mataron, pero resucitó. Dice, ¿qué tengo que hacer para creer en él? Que te bajes y te bautices. Dice que se bautizó en unas aguas que había en él. ¿Quiénes somos nosotros para no bautizarnos? Esto tiene que ver con obediencia, con integridad y para el galardón. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, punto de pie. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No quieras seguir viviendo en esta nueva etapa que estás en Cristo con tu vida antigua. Romanos 6, 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, con Cristo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra carne queda sepultada bajo las aguas y sale ¿qué? Una vida nueva proféticamente. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos están crucificados en Cristo ahora? Esto es la carne. Un muerto, tú le das ahí en la cara y nada.
Pero aquí hay cada cristiano, aquí en la iglesia no, por ahí, que están más vivitos. Es más, que tú no tienes que decirle nada para que... Porque no han crucificado todavía su carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Estás actuando cuando estás bajo presión como Cristo actuaría? Porque si la respuesta es no, todavía no has crucificado tu carne en la cruz, que quedó vacía, que Cristo dejó vacía. Levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: Señor, ayuda a crucificar nuestra carne. Ayuda a crucificar, ayúdanos a testificar que con ese bautismo dejamos la carne enterrada, sepultada junto con Cristo, y hemos resucitado junto con Cristo, y nuestra carne quedó glorificada. Y ayúdame, Señor, a vivir como tú quieres que viva. Ayúdame a actuar como tú quieres que actúe. Ayúdame a hacer luz para este mundo. Ayúdame a vivir la vida que tienes para mí, preparada desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, cántalo.